Este año 2023 ha sido un poco curioso porque me tocó la predicación del 1 de enero, que fue domingo, y ahora me toca el mensaje del 31 de diciembre, que también es domingo. O sea que gracias a Dios habré tenido el privilegio de abrir y cerrar el año desde este púlpito. Yo no sé si alguno se acuerda, quizá alguno se acuerde, aquel 1 de enero, hicimos una predicación basada en Génesis capítulo 5. En su día me pareció interesante abrir el año con el pasaje de la Biblia junto con Génesis 11 que más veces incluye la palabra años. Era día de Año Nuevo y vimos una serie de cuestiones relacionadas con el paso de los años. Y hoy acaba el año y, aunque en cierta manera todos los días son iguales, no cabe duda de que hoy hay como un ambiente festivo especial. Por lo que me gustaría aprovechar la ocasión y hacer una predicación un poco diferente. Y más que diferente, divertida, original. No va a ser muy pesada, espero. Las últimas veces que me ha tocado hicimos Ezequiel, Tiro, y fue denso, fue pesado. Hoy no va a ser pesado, mi intención es que hoy sea algo entretenido. Más que nada por lo curioso de lo que vamos a ver, porque vamos a ver algo de verdad curioso. Y para empezar quiero que veamos 9 versículos aislados de la Biblia. Los voy a ir diciendo. El primero es Números 23-22. Y vamos a ir viendo estos 9 versículos aislados, uno por uno, y a ver si nos percatamos qué tienen en común estos 9 versículos. El primero es Números 23-22. Dice, Dios los ha sacado de Egipto. Está hablando sobre el pueblo de Israel. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Si pasamos al capítulo siguiente, Números 24, versículo 8, vemos un texto muy parecido al que acabamos de leer. Dice, Dios lo sacó de Egipto, es más o menos lo mismo, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Bien, vamos al siguiente, Deuteronomio 33, 17. Como el primogénito, Deuteronomio 33, 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Venga, otro, Job 39. Y aquí tenemos 2 versículos juntos, el 9 y el 10. Hay que leerlos los dos. Job 39, el 9 y el 10. Dice Job 39, 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Y el 10 dice, ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Ahora vamos a Salmos. Salmos 22, 21. Salmos 22, 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos.
Un par de páginas más adelante, Salmos 29, 6. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Nos quedan dos. El Salmo 92, 10 lo tenemos en la pantalla, además es nuestro texto de hoy. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y el último versículo, Isaías 34, 7. Isaías 34, 7. Y con ellos caerán búfalos y toros y becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Isaías 34 es lenguaje muy simbólico, habla del día del Señor, el día de Jehová, el fin del mundo. Pero bueno, da igual, lo que nos interesa es la cuestión de los animales, porque supongo que os habéis dado cuenta todos, el tópico que se repite en todos estos versículos que hemos leído, 9 versículos, 9 veces sale en la Biblia el búfalo. Y quiero que nos fijemos un poquito más en el fragmento de Job 39, de todos los que hemos leído. Quiero que nos fijemos porque es el que nos va a indicar algo. Vamos a ver algo y nos va a chocar. Hay que tener en cuenta que Job, al final del libro de Job, del 38 al 41, es un pasaje amplio en el que Dios le responde a Job y le plantea toda una serie de cuestiones imposibles para el hombre, pero evidentemente posibles para Dios. Un buen ejemplo de ello, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, un buen ejemplo de ello yo creo que es Job 40 del 6 al 9. Lo voy a leer, pero solo para que captemos la profundidad del sentido del pasaje en el que Dios le responde a Job sobre las limitaciones del hombre, del ser humano frente a su Creador. Job 40 del 6 al 9 dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Solo es para que captemos la profundidad de esas limitaciones que Dios le indica a Job. Y visto esto, vamos a nuestro texto. Job 39 del 9 al 10, que en el fondo va en la misma línea. Job 39, 9 y 10. Y como el 11 y el 12 es verdad que no sale la palabra búfalo, pero va junto, pues vamos a leer hasta el 12, porque va en referencia. Job 39, 9. Atención aquí. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? No soy muy partidario de usar la pantalla, ya lo he dicho alguna vez en predicaciones. Creo que puede ser bastante negativo. Hay iglesias que abusan de esto. Pero, dicho esto, creo que en ocasiones puede ser útil, puede ser interesante y puede ser formativo. Y hoy lo voy a hacer. Quiero que veamos unas imágenes de búfalos. En Asia se usan mucho para cultivar, la zona del sudeste asiático. Búfalos en esa zona. Veis que son imágenes cogidas de internet, todas en la misma línea. Son tan dóciles que los usan hasta para carreras, para competir. Y son tan dóciles
que hasta los niños los manejan. Son animales fuertes, grandes, pesados, tienen mucha fuerza. Y estos son los búfalos. Ahora, vamos a fijarnos otra vez en nuestro texto, porque aquí hay algo que falla, ¿no? Un búfalo es un animal doméstico, también salvaje. Es verdad que los hay en ciertas partes del mundo en entornos salvajes, sobre todo en Asia, pero bueno, se usan muchísimo en la agricultura en Asia, pero también hay especies de búfalo en África, en América y, aunque nos parezca raro, en Europa, sobre todo en Europa del Este, no tanto en Europa occidental. En España no es muy común, lo he buscado por internet y solo he encontrado una empresa en Madrid que los cría para la carne. Pero bueno, en Italia son bastante comunes porque el queso de búfala es bastante apreciado en Italia. Y lo digo porque, aunque es verdad que los hay en libertad, en semilibertad en algunas zonas del mundo, lo hemos visto en las fotos, es claramente un animal doméstico. Es dócil y es bien manejable en la agricultura. Ahora, si tenéis todavía la Biblia abierta en Job 39:10, lo voy a leer de nuevo. Una serie de cosas imposibles para el hombre y posibles para Dios, que Dios le plantea a Job. Job 39:10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Pues sí, lo hemos visto. Sí. Se usa para labrar, ¿no? No importa verlas todas de nuevo, pero sí, lo hemos visto en las fotos. Ahora, la pregunta que nos come a todos: ¿está entonces la Biblia equivocada? Dicho de otro modo, ¿se equivocó Dios cuando le dijo estas palabras a Job? ¿Ha sido el hombre más listo y más espabilado de lo que Dios podía prever y ha podido domesticar al búfalo con el paso de los años? ¿Ha pillado todo esto a Dios por sorpresa? No importa seguir con estas preguntas, planteamientos blasfemos, porque la respuesta es que no. La Biblia no está equivocada. Dios no se equivocó al decirle a Job lo que le dijo. ¿Quién se equivoca entonces? Lo voy a decir de otra manera. ¿Quién se equivoca? ¿La palabra de Dios o los traductores de la Reina Valera del 60? Yo creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? La Reina Valera del 60 se equivoca en estos 9 versículos que hemos leído, y lamentablemente se equivoca mucho, porque traducir el animal al que se refiere el texto en hebreo, luego hablaré del texto en hebreo, traducirlo por búfalo es una metida de pata grande de los traductores. Y por cierto, Job 39, 9 y 10 es un pasaje sin problema alguno, porque el animal al que se refiere el texto en el hebreo original es un animal salvaje, muy salvaje, solo salvaje y para nada domesticable, por lo que se sabe. Pues ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues yo lo voy a decir claro, lo voy a decir blanco y en botella. Los traductores de la Reina Valera del 60 se les fue la olla con esta traducción. A todas luces, deficiente. Porque el animal al que se refieren estos 9 versículos que hemos visto no es un búfalo. Olvidaos del búfalo por completo. Y ahora lo voy a explicar, pero bueno, antes se hace necesario hacer un comentario de la Reina Valera del 60, porque la Reina Valera del 60 que usamos en esta iglesia y que se usa en la gran mayoría de iglesias es una traducción excelente, lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré defendiendo porque es muy superior, pero muy superior a otras versiones que circulan hoy en día en cuanto a traducción de los textos originales. Pero que sea una traducción buena o muy buena no la hace perfecta.
La Reina Valera del 60 es una buena traducción, muy buena, pero no la hace exenta de errores. Tiene algunas equivocaciones, algunas pocas equivocaciones de los traductores. Y dicho esto, también diré que no hay ninguna traducción de la Biblia a ningún idioma que sea absolutamente considerada perfecta. Las palabras que sí consideramos perfectas y sin error son las palabras originales de la Biblia, hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. La Confesión Bautista de Londres de 1689, que es la guía doctrinal que seguimos en esta iglesia, la interpretación que consideramos correcta de la Biblia, lo deja muy claro en su capítulo 1, párrafo 8. Dice así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante, y es lo que vamos a hacer hoy. Cuando hay una cosa que no nos cuadra, pues nos tenemos que ir al texto original, al hebreo y al griego. Y volviendo a la Reina Valera del 60, es una muy buena Biblia, pero tiene algunos fallos de traducción. Hace unos 2 o 3 años hablé de Apocalipsis 19:8. Para mí es el versículo más mal traducido de toda la Reina Valera del 60. Hice una predicación específica sobre ese versículo, precisamente porque afecta a una cuestión doctrinal. Pero hay otros pasajes con traducción mejorable o deficiente. Gálatas 5:12 es un ejemplo. Gálatas está medio traducido. Efesios está súper bien traducido. Parece que fueron diferentes traductores, pero bueno. Como los demás fallos de la Reina Valera del 60, ninguno afecta a cuestiones doctrinales, son cosas circunstanciales como lo que vamos a ver hoy, pues tampoco son tan graves, tampoco pasa nada. Realmente, para mí solo hay un fallo grave, que es Apocalipsis 19:8. Si a alguien le interesa, pues en el YouTube, en la página web de la iglesia, está aquella predicación. Y hay que decir, y hay que decirlo, que en favor de los traductores bíblicos en general, traducir animales y plantas del Antiguo Testamento, hay ocasiones que es muy difícil. Hay textos en los que no está claro y al final hay que decantarse por alguna opción. No voy a entrar en ejemplos porque no viene al caso, pero bueno, vamos con el tema del búfalo, que es lo que nos importa. El texto hebreo del Antiguo Testamento original incluye 9 veces, por eso hemos buscado esos 9 versículos, no hay más, esos son los 9, donde sale la palabra hebrea rehem. ¿Qué es un rehem? ¿Se sabe? Pues sí que se sabe. Lo que pasa es que a muchos hoy en día les cuesta aceptar lo que significa esa palabra hebrea, porque no está muy claro a qué animal concreto se refiere. Pero la traducción sí que se conoce, eso sí. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, varios siglos antes de Cristo, esa palabra hebrea rehem fue traducida como monoceros. Es una fusión de 2 palabras griegas, mono, uno, ceros, que significa cuerno, o queros, monoceros. Por lo tanto, sencillamente significa un cuerno, sea el animal que sea, un cuerno. Y cuando después de Cristo, varios siglos después de Cristo, la Biblia fue generalmente traducida al latín en Europa occidental, pues esa palabra se tradujo como lo que sencillamente significaba en latín, unicornis. Aquí lo tenemos. Esta es la Biblia latina. Esta Biblia tiene 1600, 1700 años, la Biblia en latín. Y ahí tenéis, sé que no pone el 10, sé que pone el 11, porque las numeraciones son de los tiempos de la Reforma, las numeraciones de los versículos, y han cambiado un poquito, pero bueno, en este caso es el 11. Ahí tenéis la Biblia en latín, unicornis.
Poquito, vuelvo al versículo 10. Reem en hebreo, un cuerno. Monoceros en griego, un cuerno. Unicornis en latín, un cuerno. O sea, unicornio. Ahora la pregunta del millón, ¿el unicornio sale en la Biblia? Pues sí. Desde las traducciones originales de Reina y Valera hace casi 500 años, hasta la 1909, que por cierto queda una en la librería, si os interesa, todas las revisiones de esos 4 siglos anteriores han incluido estas menciones al unicornio sin problema alguno. No ha habido ningún problema. Hasta mediados del siglo XX no ha habido ningún problema. Ha sido solo en la Reina Valera del 60 que se les ha ido la olla y lo han modificado. ¿Por qué? Pues no se lo podemos preguntar porque todos los revisores de la Reina Valera del 60 han muerto. Y hace bastantes años que han muerto todos. Pero lo podemos intuir, por lo menos. ¿Podemos intuir por qué hicieron este cambio? Pues sí, yo creo que sí, que se puede deducir. El movimiento del racionalismo de los siglos XVII y XVIII acabó influyendo en las iglesias y sobre todo a partir del siglo XIX empieza un momento en que la sociedad europea se cuestiona todo aquello que no concuerda con, vamos a llamarlo, la ciencia, entre comillas. Spurgeon mismo, finales del siglo XIX en Londres, por poner un ejemplo muy sencillo, tuvo una batalla de por vida, estuvo enemistado de por vida con otros pastores ingleses liberales, sencillamente porque esos pastores claudicaban a las nuevas ideas mundanas antibíblicas y las dejaban entrar libremente en las iglesias. Eso a Spurgeon le pareció mal y se enemistó de por vida con pastores liberales de Inglaterra. Y no hay que olvidar que en el siglo XIX, en Gran Bretaña, surge la teoría de la evolución del mono. Además, en base a la razón y a la ciencia, vuelven a surgir un montón de ideas antiguas de siglos atrás, vuelven a salir a flote, que si Jesús era un espíritu y no era humano, que si Jesús no murió del todo y solo se quedó inconsciente, que si los milagros no eran milagros, eran más bien trucos, que si los ciegos no eran completamente ciegos del todo, que si Adán y Eva no existieron, que si el diluvio jamás sucedió, que si lo del Mar Rojo pues como que no fue tal. En definitiva, todo lo que no se podía explicar en base a una explicación normal y materialmente racional con lo conocido hasta el momento, se tenía que poner en duda. Y vamos al grano. Muchos aprovecharon para atacar la Biblia con el pretexto de que la Biblia contenía menciones a animales que no existían. Con el argumento de que la Biblia contenía menciones a seres mitológicos o supuestamente mitológicos inexistentes como el unicornio, pues intentaban desprestigiar a las escrituras en base a la idea de que la Biblia no era más que una colección de cuentos, mitos y fábulas. Hasta el siglo XIX no hubo problemas con lo que es el texto bíblico en sí. Incluso las 2 Biblias católicas romanas de los siglos XVIII y XIX incluían el unicornio sin problema alguno. Esta imagen, no sé si se ve del todo, aquí no sé si es el 10 o el 11, el 11. Esto es una Biblia católica de 1825, me parece, no estoy seguro del año. Es la segunda Biblia católica traducida al español en toda la historia católica romana. Y esta Biblia estuvo vigente hasta hace poco. Los que estabais aquí en los años 80 y 90 os acordáis que se vendían muchas enciclopedias a domicilio. Con las enciclopedias muchas veces se vendía una Biblia grande, blanca. Se pueden encontrar en los mercadillos de segunda mano, hay muchísimas en España.
Esas Biblias imprimidas en 1980, 1990, muchísimas hay, usaban este texto, un texto del siglo XIX, porque como no tenía derecho de autor salía más barato. Pero bueno, ahí está, siglo XIX, incluso la Biblia católica tenía el unicornio. Y la cosa está en que, bien entrado el siglo XX, en 1944, se publicó, después de aquellas dos Biblias españolas católicas romanas del siglo XVIII y XIX, se publicó la tercera, en 1944. Y ahí se hizo el cambio del unicornio por el búfalo. Hay que suponer que en base a toda la influencia que he dicho antes que viene del racionalismo. Y por algún motivo que desconocemos, 16 años después, los traductores de la Reina Valera del 60 les copiaron. Hay que suponer que les copiaron y hay que entender que claudicando a aquella presión social por eliminar el unicornio del texto bíblico. Pero bueno, vamos con lo importante de verdad. ¿Existió el unicornio? Pues sí, claro que sí. Los historiadores antiguos lo mencionan y además ni uno, ni dos, ni tres, en masa lo mencionan. Y además es un animal del que buena parte de las culturas antiguas dejaron constancia en forma de textos, en forma de pinturas, en forma de dibujos. En el mundo antiguo hay muchísimos países, muchísimas culturas, Rusia, China, Irán, hay constancia de unicornios, ningún problema. También se habla del unicornio en la epopeya de Gilgamesh, que es un texto de la antigua civilización sumeria datado entre el 2000 y el 2500 a.C. Es uno de los textos más antiguos fuera de la Biblia del que se tiene constancia, que por cierto incluye el diluvio. Y asimismo el unicornio se mencionó también por varios autores griegos y romanos de la antigüedad. Ahí no hay ningún problema. Posiblemente el mejor naturalista romano del Imperio Romano, un militar llamado Gayo Plinio Secundoa, conocido comúnmente como Plinio el Viejo, nació en el año 23 después de Cristo y murió en el año 79. Recogió la existencia del unicornio junto con otros cientos de animales en su gran obra Historia Natural. Fue la obra más magna del Imperio Romano. Se dice que a veces Plinio introducía leyendas en sus escritos, pero bueno, hay que ser equilibrados con la obra. La Historia Natural de Plinio está presentada en un formato enciclopédico y en ella recopila en muchos tomos los principales conocimientos científicos de aquella época, de la época romana: botánica, zoología, mineralogía, medicina, geografía, cosmología, metalurgia. Recogía prácticamente todo el conocimiento que había. Es la obra más completa y más documentada en todas estas disciplinas del Imperio Romano. Pero bueno, una cosa es lo que existió y otra lo que se piensa hoy en día, porque yo no pretendo saber con certeza qué animal era exactamente el unicornio de esos tiempos, ni os lo pretendo imponer porque yo no lo sé. Lo que creo que sí que está claro era que no era un caballo blanco y rosa, con un cuerno con espiral rosa y blanco como en los dibujos infantiles, en los cuentos infantiles. Pero bueno, da igual, fuera lo que fuera, de los 9 pasajes de la Biblia que hemos leído antes se deduce claramente que fuera lo que fuera realmente existió. Y en Job 39... por poner un ejemplo, se le cita junto con muchos otros animales normales y corrientes. El unicornio sale con asnos, ciervos, pavos, avestruces, caballos y águilas en Job 39. Es uno más de todos esos animales. Solo porque la ciencia hoy en día no lo tenga catalogado y clasificado, pues no significa que no existiera. Se han extinguido muchos animales a lo largo de la historia. Vamos a ver unos ejemplos. Unos minutitos, permitidme unos minutitos por ver unos ejemplos. Otro animal que no está documentado porque la ciencia oficialmente no tiene constancia de él, pero hay tanta evidencia histórica que no se niega su existencia.
El elefante del norte de África es muy conocido, sobre todo porque se estudia en los colegios españoles el ataque del general cartaginés Aníbal a la ciudad de Roma, en el año 200 y pico antes de Cristo. Por cierto, llevando honderos de Baleares a sueldo, cruzando los Pirineos y los Alpes. En aquella gran expedición militar, Aníbal se llevó elefantes para sorprender a los romanos. ¿De dónde los sacó? Pues al parecer de su misma región del norte de África. El elefante norteafricano, hay mucha documentación histórica, pero ya no existe, se extinguió hace siglos. ¿Cuándo se extinguió? No se sabe. Año 100, año 200 después de Cristo seguramente. Son lo que se conjetura, pero bueno, no se sabe. Pero bueno, por lo que se sabe, era bastante más pequeño que el elefante asiático y que el elefante del sur de África. Un elefante un poquito más compacto. Un segundo animal extinguido, el Myotragus, de Mallorca. Mallorca en la antigüedad estaba llena de unas pequeñas cabras, unas cabritas pequeñas, que se la conoce con nombre científico de Myotragus balearicus. En las cuevas de las montañas de la Serra de Tramuntana han encontrado a montones. Se cree, tantas han encontrado en las cuevas que piensan que la cabra era muy ingenua, entraba a oscuras en la cueva, en algún sitio se despeñaba y ahí se quedaba muerta durante siglos hasta que los espeleólogos de hoy en día los han descubierto. Pero hay cuevas que tenían huesos a patadas de Myotragus, iban cayendo uno detrás de otro a oscuras en las cuevas. Y hay muchísimos esqueletos de Myotragus. Es un animal que se ha estudiado mucho. ¿Y por qué se extinguió? Pues no se sabe, pero se cree que era porque era muy fácil de cazar, porque las cabras de hoy en día, yo no sé si os habéis fijado nunca, las cabras que conocemos tienen un ojo a cada lado, tienen un ángulo de visión muy amplio. Uno no se puede acercar por detrás a una cabra y pillarla de sorpresa, porque te ve, tiene un ojo a cada lado, su ángulo de visión es prácticamente completo. Pero el Myotragus... no, el Myotragus tenía los dos ojos delante, tenía un ángulo de visión mucho más estrecho que una cabra que conocemos y se cree que las cogían de detrás desprevenidas. Parece ser que se le podía pillar desprevenido, pero bueno, el Myotragus está desaparecido, está extinguido. Tercer ejemplo, y esto ya nos venimos a nuestros días. Para los que no lo sepan, Mallorca tenía grandes focas en las playas y en las rocas, en la costa de Mallorca, hasta que la última fue muerta por un disparo de la Guardia Civil en Calatuent, cerca de Sóller, en abril de 1958. La foca monje, que era como se conocía, una foca grande como las que vemos, pues la foca monje se extinguió en Mallorca básicamente porque los pescadores la mataban, porque como comía pescado, competían por el pescado con los pescadores. A los pescadores no les gustaban las focas porque les quitaban el pescado. Las mataron todo lo que pudieron y ya no hay. Y es verdad que esta especie no está extinguida del todo. Quedan unos cuantos en Grecia, unos cuantos en Madeira y unos cuantos en la costa del norte de África. Pero bueno, quedan, ayer lo busqué por internet, unos 600 ejemplares en total, calculan. Vamos, que esta foca, al ritmo que va, pues también desaparecerá si nada lo remedia, pero bueno, que en Baleares está completamente extinguida desde 1958. Y el último ejemplo, pongo un ejemplo más, el bucardo. Mucha gente no sabe qué es el bucardo, ya no quedan, está extinguido. Algunos sabéis que a Noelia y a mí nos gusta ir a los Pirineos de excursión, a uno de los valles a los que solemos ir en Aragón. Había una zona vetada a los excursionistas, una zona grande, a los que no nos dejaban entrar a los excursionistas porque estaban los últimos bucardos. En 1990 se decretó la alerta máxima como especie de peligro de extinción. En 1993 calculan que quedaban 10 ejemplares, en 1997 solo quedaban 4 y en enero del año 2000 encontraron muerto al último bucardo, que se conserva disecado en un museo. Este es el último. Como lo encontraron muerto y era enero, no estaba podrido, estaba la piel intacta, lo disecaron
y este es el último bucardo de todo el planeta. La especie se extinguió por completo hace 23 años y pico, no llega a 24 años. Se llama bucardo, parece una cabra, un ciervo, no sé, está relacionado de cierta manera, pero es un animal diferente y siempre ha sido un animal diferente. Bien, da igual, son ejemplos. Vamos con lo del unicornio, que es lo que de verdad nos importa. Simplemente he puesto ejemplos de que los animales se extinguen y punto. De los 9 versículos que hemos leído se pueden sacar algunas enseñanzas. Pues sí, de los pasajes de Números 23 y 24, deducimos que, fuera lo que fuera, era un animal con una gran fuerza. De Deuteronomio 33 deducimos que su cuerno era un elemento de ataque, un elemento de fuerza, y da la impresión por el texto de Deuteronomio que es un animal que empujaba con fuerza. De Job 39 deducimos que era un animal salvaje con una gran fuerza y que no era domesticable. En el Salmo 22 se avisa, se utiliza junto con el león, pero la forma en que está escrito da la impresión que era similar al león en peligrosidad, o sea que era un animal temible y que era problemático encontrarse pues tanto con uno como con el otro, con el león o con el unicornio. El texto de Salmo 29 es interesante porque la comparación en el Salmo 29 entre los bueyes y los unicornios jóvenes que van por ahí saltando es bastante interesante porque el Salmo 29 da a entender que el unicornio era un animal ágil, con una gran agilidad. Y muchos creen que este versículo nos permite descartar al rinoceronte, porque hay algunos que han propuesto al rinoceronte como el monoceros o el unicornis de la Biblia. Y si bien es una opción que algunos han planteado, el problema es que los rinocerontes pequeños no saltan, ni son animales con una gran agilidad, vamos, que no saltan nada, como da a entender el Salmo 29. Además, para descartarlo, muchos rinocerontes, la mayoría de especies de rinocerontes tienen 2 cuernos, no uno. Tienen uno pequeñito detrás del grande. No son todos, es una mínima parte de los rinocerontes que solo tienen uno. Y de Isaías 34, del último texto, no parece que se pueda sacar mucho en concreto del animal porque se le enumera junto con otros, junto con toros y con bueyes. Pero bueno, por el contexto se da a entender que era un animal destacado, un animal importante. Y quiero repetirlo, que quede muy claro, no pretendo en esta mañana decir lo que era exactamente el unicornio basado en la Biblia. Yo no lo sé, no pretendo dar una explicación tajante ni definitiva. Pero, dicho esto, figura en la Biblia y entendemos que, fuera lo que fuera, debía ser un animal salvaje, fuerte, poderoso y peligroso. Más o menos es lo que podemos deducir. Tal vez era un equino, cercano al caballo, tal vez, pero no estamos en condiciones ni de afirmarlo ni de desmentirlo. Pero bueno, por lo menos que nos quedemos con la idea de que era un animal real. En Job salen otros animales que tampoco está muy claro cuáles son. Pero bueno, para acabar ya con esto, y ya termino con esto. Hay gente que dice haberlos visto, y los avistamientos ocurren durante siglos, y los últimos avistamientos registrados, que a saber si son ciertos, pero bueno, son del siglo XVIII. Hay registros de haberlos visto en la India, en China, en Etiopía. Monoceros, el nombre griego, también es el nombre de una constelación de estrellas, quiero decir. Y si bien es verdad que no sale en los listados griegos antiguos de constelaciones, sí que sale en los grabados persas, sí que sale la constelación en los grabados persas. Y sale con la forma de un animal, unen las estrellas de tal forma que es un animal
con un cuerno bastante grande. Y una última cosa, una de las civilizaciones más antiguas en las que está mencionado el unicornio está en Mohenjo-Daro, que es unas ruinas de una civilización antigua localizada en lo que hoy es Pakistán, y esa ciudad está datada entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C. Ahí sale también, por eso digo, hay menciones fuera de la Biblia, pero por todo el mundo. Y lo que he dicho antes, los autores griegos y romanos lo mencionaron mucho. Al parecer, y esto ya lo digo como conjetura, se creía, a saber si era verdad, pero se creía que el cuerno tenía propiedades curativas, unas ciertas propiedades curativas. Y en base a ello es posible que se cazaran en masa durante siglos para pasar los cuernos por molinos de piedra y luego esa harina comercializarla como un medicamento curativo para enfermedades, porque la gente paga alegremente cantidades altas por curar enfermedades. Y es posible pues, que los cazaran en masa simplemente por los cuernos, que tampoco sería raro porque lo vemos con los elefantes en África, con el marfil. Pero bueno, es una de las explicaciones lógicas y posibles de su desaparición. Pero bueno, ya está, ya no voy a hablar más de esto. Vamos a acabar. He dicho que era una predicación entretenida, yo creo que está siendo entretenido, original, pero hay que sacar una lección en esta mañana para todos nosotros. ¿Qué lección hay para tu vida y para la mía con la cuestión del unicornio? Bueno, pues aparte de en dibujos animados y en ficciones infantiles, el unicornio hoy en día se usa en sentido figurado. Simboliza por lo general algo muy difícil de encontrar. Es interesante porque este uso social de la palabra, este uso común, quizás sea consecuencia de cuando aún existía y quedaban muy pocos, de cuando estaba a punto de extinguirse y era muy difícil de ver. Algo sucede parecido con el leopardo del Himalaya. El leopardo del Himalaya es dificilísimo de ver. Puede ser por eso, pero bueno, ampliando más sobre este uso social de la palabra unicornio hoy en día, sí que quería comentar una lección práctica que me parece muy interesante, que es que los hay que buscan unicornios en su vida. Hay personas que buscan el trabajo unicornio, es decir, ese trabajo maravilloso donde se cobra mucho y se trabaja poco, y uno se siente gratamente realizado. Hay gente a quien no le gusta su empleo y va cambiando siempre, tratando de buscar algo mejor, como si el trabajo perfecto existiera y se pudiera llegar a encontrar. Algunos buscan a la persona unicornio, como si la persona perfecta con la que compartir la vida existiera. Nunca la va a encontrar. Algunos están siempre cambiándose de casa, de ciudad, de país. Personas que buscan el hogar unicornio para vivir, nunca están satisfechos en el lugar en el que están. Y los hay que buscan la iglesia unicornio, esa iglesia perfecta en que todo es estupendo y maravilloso y nunca nadie te ofende. Pues mírate al espejo, que nos miremos al espejo, no somos perfectos. Eso es lo que la Biblia enseña. Si hubiera un trabajo perfecto, ¿por qué te lo iban a dar a ti? Y si hubiera una pareja perfecta, ¿por qué iba a querer estar contigo? Y si hubiera un lugar perfecto para vivir, con la de millones de personas que hay, justamente te tiene que tocar a ti ese lugar maravilloso para vivir. Y lo que siempre se dice, si hubiera una iglesia perfecta, no te unas a ella porque dejará de ser perfecta. Y es verdad que en ocasiones hay necesidades de hacer cambios en la vida, es evidente. Es legítimo, es perfectamente legítimo buscar un trabajo mejor, yo no estoy diciendo eso, buscar una iglesia bíblica, pero simplemente lo digo que tengamos cuidado con la mentalidad unicornio, que en el fondo en muchas ocasiones es insatisfacción y falta de agradecimiento con lo que Dios nos da.
Moraleja, conclusión, que seamos agradecidos a Dios y que estemos felices con nuestros trabajos, nuestra situación personal, con nuestro hogar y con nuestra iglesia. Está bien intentar mejorar, está bien buscar algo mejor, pero cuidado con la insatisfacción y la falta de agradecimiento a Dios. Que seamos felices con la provisión de Dios, que seamos felices con lo que Dios nos ha dado, porque vamos a hacernos la pregunta, ¿acaso Dios se ha equivocado con nosotros y nos tiene en esa situación incorrecta o en el lugar inadecuado? ¿Se equivoca Dios con lo que hace contigo? A lo mejor os acordáis que nuestro hermano Javier Ballesteros estuvo hablando hace unas semanas del maná que Dios le dio al pueblo de Israel hace varios miles de años en su travesía del desierto. ¿Qué hizo Dios? Conclusión: Dios proveyó para los suyos en los momentos difíciles, ¿no? Esa es la conclusión. Y creemos que Dios no cambia, ¿verdad? ¿Seguirá Dios proveyendo para los suyos en el año 2024? No os olvidéis que esta predicación yo la he enfocado como una predicación de fin de año, cambio de año, año nuevo, año viejo, año nuevo. ¿Seguirá Dios proveyendo para los suyos en 2024? ¿A los que amamos a Dios nos seguirá ayudando, guiando y fortaleciendo en 2024? Y eso es precisamente nuestro texto de hoy. Y vamos con el texto de hoy. No voy a ser largo, no voy a entrar ahora en todo el Salmo 92, pero sí que quiero que lo miremos porque es nuestro texto de hoy. Yo sé que he hecho una introducción muy larga, pero ya está, ya falta poco. La enseñanza va a ser sencilla, pero acompañadme por favor al Salmo 92 porque es nuestro texto de hoy. El título que le han puesto en la Reina Valera del 60 es bastante acertado: Alabanza por la gloria de Dios, por la bondad de Dios, perdón. ¿Está bien? Alabanza por la bondad de Dios. Vamos a leerlo y vamos a fijarnos en las partes especialmente que hablan pues de eso, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios. 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Fijaos en el 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del unicornio, lo digo como toca. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra ti, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y este es el tema, precisamente de esto estamos hablando, de la misericordia y la fidelidad de Dios, ¿no? Versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Satisfacción y agradecimiento con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Versículo 4, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Confianza en que Dios nos va a seguir sosteniendo. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es lenguaje poético, pero
El significado es lo que os digo, confianza en que Dios seguirá sosteniendo al creyente. Y si nos centramos un poco en el versículo 10, lo tenemos en la pantalla, que es nuestro texto concreto para hoy, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Vamos a cambiarlo porque lo tengo con la 1909, que es mejor. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. ¿Qué aprendemos? ¿Qué enseñanza transmite este versículo 10? Lo mismo, que Dios aumenta las fuerzas al creyente. El cuerno es símbolo de poder, de fuerza. Por eso en la Reina Valera del 60 lo han interpretado como fuerzas, pero bueno, siendo puristas, con el texto original pone esto, pone cuerno. El hebreo original pone cuerno. Y sí, esa es la interpretación, que Dios fortalece al creyente. Y no de cualquier manera, sino de una forma grande. Como la fuerza del unicornio. Así fortalece Dios al creyente. Que aunque no sepamos a ciencia cierta qué animal era exactamente, por lo menos sabemos que era un animal vigoroso y fuerte. Los salmos son lenguaje poético, lo acabo de decir. Este versículo 10 no es más que una comparación, es un simbolismo, pero transmite una verdad. Y eso es lo importante, la verdad que transmite. Y es que Dios no abandona a los suyos, al contrario, los que esperan en el Señor son fortalecidos en sus vidas, tienen nuevas fuerzas para los momentos de debilidad, porque es Dios quien los sostiene. Isaías 40:31, no hace falta buscarlo, es conocido. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay mucho más en la predicación de hoy. Ya he dicho que iba a ser sencillo, no es profundo doctrinalmente. Pero bueno, hemos tenido que explicar un poco la cuestión del unicornio para empezar. Nos ha llevado tiempo, pero bueno, creo que aparte de formativo ha sido entretenido, ha sido original, ha sido en parte divertido. Pero no quiero que nos quedemos con la curiosidad del unicornio, por supuesto que no. Eso no es lo importante. Que nos quedemos hoy con la enseñanza bíblica del pasaje del Salmo 92. La bondad de Dios en la vida del creyente. Esa es la conclusión de hoy. Olvidaos de todo la cuestión del unicornio. Lo importante es la bondad de Dios en la vida del creyente. Y por eso creo que este Salmo 92, y más concretamente el versículo 10, es un buen texto para finalizar el año y encarar el nuevo año 2024 con la confianza puesta en nuestro gran Señor y Salvador que nos sostiene. La idea central del versículo es el fortalecimiento del creyente por parte de Dios, simbolizada con esa comparación con lo del cuerno del unicornio. Lo de la unción con el aceite fresco no lo vamos a explicar porque no da tiempo a adentrarnos en eso. Pero bueno, de pasada, que tiene una connotación simbólica de favor por parte de Dios. Pero bueno, vamos con la conclusión del mensaje de hoy, que es que Dios fortalece al creyente. Y para que salgamos por esa puerta, cuando nos vayamos hoy, consolados, alegres, satisfechos, con el mensaje de la palabra de Dios, nos quedaremos con esta idea, ¿verdad? Dios fortalece al creyente. Nos quedamos con esta idea. Está bien, pero hay un detalle que puede pasar por alto. ¿Dios fortalece al creyente siempre y punto? ¿Está Dios ahí como nuestro amuleto, entre comillas, a quien le pedimos que nos ayude en el día a día y casi como que le acomodamos para que nos sirva? ¿Quién sirve a quién?
¿Quién es servidor de quién? ¿Dios nos sirve a nosotros o nosotros servimos a Dios? ¿Quién es Señor? El versículo 10 se cumple, sí que se cumple. Dios ayuda y fortalece al creyente, pero a su vez el creyente sirve a Dios con su vida, ¿no? Versículo 1. Si tenéis la Biblia abierta lo podéis mirar. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Nadie se siente aludido? Todos aquí alabamos a Dios como deberíamos y cantamos salmos a su nombre, y es lenguaje poético. Los salmos son cánticos antiguos. ¿Qué está diciendo el versículo 1 en el fondo? Que el creyente alaba a Dios, que el creyente sirve a Dios, que el creyente alaba, o sea, canta a Dios con el lenguaje del Salmo 92. ¿Cómo? Con el ejemplo de su vida diaria. El creyente obedece a Dios en su día a día, o debería. Vamos un momento, y es el último pasaje que quiero ver. Solo un momentito, Deuteronomio 28. Solo de pasada, el principio de Deuteronomio 28. Casi no nos haría falta ni leerlo. Con el título que le han puesto, que no es texto bíblico, con el título casi nos bastaría. Bendiciones a la obediencia. Vamos a leerlo un poquito, por lo menos, un par de versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás, y sigue. Dice el versículo 1, tu Dios te exaltará. Es casi lo mismo que el Salmo 92:10. Pero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Deuteronomio 28:1, tu Dios te exaltará. Pues claro que sí, ambos pasajes dicen en el fondo lo mismo. El que obedece a la palabra de Dios, o sea, el que pone a Dios como primero en su vida, será exaltado por parte de Dios. Salmo 92. El que alaba a Dios y canta salmos a su nombre en el corazón es ensalzado como el cuerno del unicornio, o sea, es fortalecido. Y voy a ser muy claro y lógico. Si A, entonces B. Si no A, entonces no B. Yo creo que más claro no puedo ser. Si hay obediencia a la palabra de Dios, hay bendición por parte de Dios. Si hay temor de Dios en mi vida o en tu vida, entonces habrá bendición y ayuda por parte de Dios. Si hay servicio a Dios en mi vida, si yo ofrendo a Dios con mi vida, si yo reconozco a Dios en cada aspecto de mi vida, entonces vendrá la bendición. Pero si yo vivo mi vida dejando a Dios de lado, si estoy más por mis cosas que por la obra de Dios, si yo apenas leo su palabra de vez en cuando, si yo apenas tengo momentos de oración, ¿va a venir la bendición de Dios a mi vida? ¿Me va a enviar Dios su fortaleza, su ayuda, su bendición, si yo como que casi que medio paso de Él en mi día a día? Y esta es la lección de hoy, ya no hay más. Que cada uno se analice a sí mismo. Cada uno que piense sobre sí mismo. Aquí no hace falta contestar en voz alta. Haré una serie de preguntas ahora y pues que cada uno reflexione con respecto a su propia vida. Cada uno sabe lo que hace y lo que no hace. ¿Cómo es tu vida de oración?
¿Cuántos capítulos de la Biblia lees al día? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Ninguno? ¿Coge polvo tu Biblia entre semana por no abrirla? ¿Traes tu Biblia a la iglesia para seguir la predicación? ¿Es tu compromiso con Dios francamente mejorable? ¿Hoy vas a salir por esa puerta satisfecho con lo que has escuchado? ¿Vas a salir por esa puerta satisfecho contigo mismo y con la conclusión del Salmo, pensando que sí, Dios me va a bendecir, Dios me va a fortalecer y punto? ¿Hay alguna contradicción en este pensamiento y con lo que sucede en tu vida? Porque oramos cuando tenemos una necesidad, buscamos a Dios cuando tenemos un problema, pero ¿refleja tu vida obediencia y servicio a Dios? Porque la bendición viene por la obediencia, Deuteronomio 28, lo acabamos de ver. ¿Qué compromiso tienes tú con la iglesia? Y si formas parte de esta iglesia del Arenal, ¿qué tal anda tu compromiso con esta iglesia? ¿Sirves en la iglesia? ¿Vienes cada domingo? ¿O faltas algunos domingos? ¿Vienes solo de vez en cuando? ¿Le parece bonito a Dios que vengas solo de vez en cuando? ¿Aprovechas la más mínima circunstancia para no venir? ¿Cuándo fue el último jueves que viniste a la reunión de oración? Volvamos al Salmo 92 por última vez. Versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 10. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Una cosa va con la otra. Si tú alabas a Dios en tu vida, es decir, si Dios es lo primero en tu vida, entonces Dios te fortalecerá. ¿Quieres bendición de Dios en tu vida? Alaba a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos, en cada área de tu vida. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora vamos a acabar, 2 minutos y termino, y vamos a cantar Oh Dios eterno. Voy a leer el principio. Pensemos en la letra. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, grande Señor, es tu fidelidad. Ahora vamos a cantar esto. Y a pesar de nuestro pecado, lo vamos a cantar porque vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, es cierto. Pero esto no nos anima a servir al Señor con más intensidad y con más alegría. ¿No tienes ganas de obedecer más y más a Dios? Es en estos días en que salen los típicos propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Te vas a hacer algún propósito para el año 2024? Lo típico, adelgazar, trabajar más, pintar la casa, hacer un viaje. ¿Crees que sería bueno hacerte algunos propósitos de Año Nuevo relacionados con tu servicio al Señor? Venga, vamos al grano. ¿Vas a leer más la Biblia en 2024? ¿Vas a buscar más a Dios en oración? ¿Vas a hacer un esfuerzo por faltar menos domingos y menos jueves a las 2 reuniones principales de esta iglesia del Arenal? Y lo que voy a decir ahora solo va por los miembros. ¿Qué tal son tus ofrendas para el sostenimiento de los gastos ordinarios de la iglesia? Porque ni este local, ni la luz, ni el agua salen gratis. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Conclusión. Que Dios nos perdone nuestros muchos pecados. Que Dios nos ayude a servirle más y mejor en 2024. Que haya más obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida. Y como consecuencia de ello, que Dios nos ayude,
que Dios nos fortalezca, como efectivamente hemos visto en este versículo 10 del Salmo 92. Conclusión, que Dios nos ayude a servirle más y mejor en 2024. Amén. Amén.